Gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Vamos iniciando tertulia, vamos a platicar. Ya está Julio César Hernández, periodista. Aquí, Daniel, como siempre. Qué gusto. Igualmente. Hoy traemos un invitado que, fíjese, se ha distinguido, según eso, que es uno de los escritores jóvenes. Vamos a ver si es cierto que tan joven es, porque también tenemos que ver, ¿el escritor es joven por su edad o por el momento en que empieza a escribir? También es importante. ¿No? Hay que saberlo. Hay que ver, hay que investigar, preguntar. hay que indagar. Y como dicen que pues, es joven y que le va bien, vamos a ver si es cierto. Pero su literatura también dicen que es muy fuerte, violenta, grosera, sucia. A ver si es cierto. Por lo pronto, pues qué mejor que presentarles a ustedes a Carlos Velázquez. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hola. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Escritor joven o no joven? Pues en febrero cumplo 40, Ah, hijo. entonces creo que lo de joven ya no me queda tanto, ¿no? ¿El escritor es joven por su edad o por el momento en que empieza a escribir? No, yo creo que el escritor joven es cuando lo ven como una promesa, ¿no? Cuando ven como alguien que puede dar buena obra, ¿no? Ya cuando ese escritor empieza a generar, ¿no? un discurso, yo creo que ya deja la juventud literaria, ¿no? Yo soy joven de espíritu toda la vida, ¿no? O sea, yo voy a ser joven hasta que me muera, como los Rolling Stones. Eso. Claro. ¿A qué edad empezaste a escribir como para más o menos ubicarte? ¿Joven de edad, joven en la escritura, como escritor? Bueno, yo llegué a la lectura un poco tarde, es decir, no fui el niño que veía leer a sus padres, Ajá. no fui el niño al que en Navidad lo colmaban de libros infantiles, sino hasta que entré a la preparatoria comencé a leer. Sin embargo, rápidamente, ¿no? Me empecé a interesar en la literatura. Yo soy del 78 y en el 2003 ya empecé a escribir mis primeros cuentos. En 2004 publico mi primer libro. En ese mismo año gano una beca. En 2008 publico La Biblia Vaquera. Y en realidad las cosas han sucedido de una manera muy vertiginosa, muy rápida. Ahora ya tengo 6 libros publicados a la fecha. Pero que eres un escritor sucio, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Que se entienda por eso. Tengo algunos títulos que pueden resultar un poco estridentes, pero en general... ¿Los títulos o el contenido? Los títulos y el contenido, pero en general, sobre todo en los libros de cuentos de La Marrana Negra, La Literatura Rosa y La Efeba Salvaje, las historias son de personajes que parece que son comunes y corrientes, sin embargo, pues nos damos cuenta de que resultan demasiado escandalosos, ¿no? Para muchísima gente. Tengo historias de gordos, ¿no? Que a mí me fascina mucho el tema de la obesidad. En La Marrana Negra hay un cuento de un gordo. En La Efeba Salvaje y en el próximo libro, que ya se está preparando de relatos, tengo otro cuento de un gordo, ¿no? Me fascina el tema. ¿Por qué? ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué Bueno, la obesidad? ¿Por qué los gordos? La obesidad en este momento es, digamos que... Estamos de moda. Estamos de moda. Todos estamos de moda. Y es un tema que está presente las 24 horas del día en la vida cotidiana. O sea, anuncios de gimnasios, campañas contra la prevención de la diabetes, la hipertensión, ¿no? La obesidad. Gente que se toma selfies solamente del rostro porque no quiere que le salga acá las carnes, ¿no? Que trata de ocultar el menudo. La gente está muy obsesionada, ¿no? Con la figura. Sin embargo, hay cada vez una tendencia mayor a la obesidad. Yo soy de Coahuila, somos creo que el primer lugar a nivel nacional en cuanto a obesidad. Entonces... No. No nos vamos a dejar no, aquí en Jalisco. no, si en Jalisco. La lucha está... No, yo sé fuerte, que... Entre el desayuno del taco de barbacoa, la comida de la ahogada y el pozole en la pozole noche, va a cenar. imagínate. Entonces, todo esto, ¿no? Yo creo unos dramas muy ricos a explorar, ¿no? En el campo literario. O sea, hay mucho drama detrás de la persona que todo el tiempo está luchando contra el sobrepeso. Y eso me ha dado pie para escribir unas muy buenas historias, ¿no? Entonces, que no crean que son recetas para bajar de peso. No, en Es absoluto. la realidad de los obesos, las Sí, pues historias de los Es obesos. el drama que estos personajes viven contra la obesidad, ¿no?
También aquí en el libro anterior tenía cuentos de travestis, ¿no? En este ya no tanto. En este lo que tengo es un cuento de una chica del clima, que me parece uno de los temas candentes, porque pues ¿quién que prenda la televisión para ver el noticiero no está esperando el reporte del estado del tiempo, ¿no? Claro, no. Pues, Y no tanto para saber si va a salir con bufanda, con suéter o sin nada, ¿verdad? Sí, no tanto necesariamente para saber eso. si va a haber chubascos, precipitaciones, sino para ver exactamente cómo viene vestida hoy la chica del clima. Creo yo que se ha creado un mercado. Yo tengo amigos que están obsesionados con las chicas del clima, les escriben tweets, les mandan flores, las invitan a comer, o sea, y entonces yo dije, no, este es un personaje que merece una historia, y obviamente una historia con el tratamiento que es, digamos, ya el sello de la casa, que es sobre todo llevando el escarnio por delante, ¿no? Mi chica del clima trabaja en un canal, la transfieren de su puesto hacia deportes, y ahí es donde empieza la trama, ¿no? Cuando ella trata de demostrar que el capo de deportes asesinó a sus dos ex esposas porque ha enviudado en 2 ocasiones y se las comió. Es como una especie de José Ramón, pero malvado. Sí, perdón, iba a decir, es una especie de José Ramón y ahí lo dejamos, ¿no? No le hace falta que diga lo de malvado, no hace falta, ¿no? Eso es. Pero hablar de tu literatura, dices que el sello de la casa, pero para muchos el sello de la casa de Carlos Velázquez es muy fuerte, muy directo, violento. ¿Sí es cierto? Pues lo que pasa es que hay distintas maneras de ejercer la violencia, ¿no? La narconovela, por ejemplo, ejerce la violencia contra la colectividad, ¿no? Es una violencia que va dirigida hacia la sociedad, ¿no? Y sin embargo, esta es una violencia que va dirigida contra los individuos, ¿no? Y es lo que... Aquí tengo el cuento del gordo que está en La Efeba Salvaje. Es la historia de un gordo que se llama Tony, pero le apellidan Porcel, porque aquel cómico de las gatitas de Porcel, sí. ¿no? Sí, nace Un por... personajazo. Sí, entonces mi gordo no es como todos los gordos, ¿no? Ya sabes cómo son los gordos en general. Llegan vírgenes a los 30, son tímidos, ¿no? Casi nunca hablan con mujeres, y este es un gordo que tiene mucho pegue con las chavas, ¿no? Y entonces, esas son las historias que, digamos yo, donde ejerzo la violencia contra el individuo. Esto es una metáfora de matrimonio, este cuento, es decir, cuántos de personas no se casan y entonces empiezan a subir de peso. Y es una metáfora también de lo que los seres humanos somos capaces de soportar con tal de tener una relación sentimental, ¿no? Si a este gordo le hacen daño las relaciones amorosas porque lo hacen que empiece a subir de peso, ¿no? Entonces llega con el doctor y le dice que o le baja o va a morir antes de cumplir 40. Entonces, esto es como lo que yo veo en las relaciones, ¿no? A veces estás con una pareja y con tal de estar con ella, aguantas lo que sea, ¿no? Entonces, este gordo igual aguanta lo que sea, incluso que se esté precipitando hacia la obesidad mórbida. ¿Qué tal? Pues bueno, tenemos que hacer una pausa, volvemos en un momento. Oiga, aquí está el cuarto sitio, es el suyo. Ya sabe, por redes sociales estamos en contacto. Volvemos. Y bueno, estamos de regreso. Estamos hablando con uno de los escritores jóvenes. Seguimos que es un muchacho este pelao. Y me llama la atención, tal vez por el origen norteño, el lenguaje es muy directo. Las situaciones en tu literatura no están pintadas o disfrazadas. ¿Es eso o es que en nuestro país también ya está en un punto donde no puedes disfrazar las cosas porque la violencia nos ha alcanzado? Bueno, yo he procurado reproducir mucho el habla popular, y eso se refleja en los libros, ¿no? Tanto en la ficción como en los libros de crónicas. Por ejemplo, tengo este libro que es El Pericazo Sarniento, que es una crónica sobre mi relación con la cocaína, que también está hecho de frases muy directas y de cosas que solamente se pueden decir de una manera, obviamente con rigor literario, ¿no? Pero enunciando eso que tú dices, o sea, esta realidad que vivimos en el presente. Es decir, mis personajes
ahora no pueden hablar como hablaban mis personajes de mis libros hace 10 años, porque también la lengua cambia, ¿no? Es dinámica, se va transformando. Entonces tiene que haber una renovación, ¿no? O sea, el lenguaje en la literatura no se puede estacionar. La mayoría de los escritores a los que les ocurre este fenómeno terminan por resultar obsoletos o caducos de una manera muy temprana, ¿no? Hay libros que se cristalizan en cierto periodo de tiempo y uno los entiende de tal manera, pero cuando un escritor lleva 10 años escribiendo exactamente igual, algo pasa. O sea, eso quiere decir que no está poniendo atención a lo que sucede en la calle en materia lingüística. Y la violencia que hablabas de tus obras, también se va transformando con el tiempo. La forma en que tú relatabas lo violento en tus primeros libros con lo de ahora, también esa figura se tiene que transformar, se ha ido transformando ante la realidad que se vive. En algunas historias ha ocurrido ese fenómeno, en otras no, pero en algunas sí. Y es que lo que sucede, al menos lo que me ha ocurrido a mí, es que las cosas que yo he ideado, de alguna manera, se han cristalizado en la realidad. Por ejemplo, en La Marrana Negra de la literatura rosa, yo tenía una historia de una banda de rock que recluta a un niño down, ¿no? Lo hacen formar parte del grupo. Tiempo después resulta que sí hay un niño down, ¿no? Que entra a una agrupación musical. O sea, yo lo estaba inventando, ¿no? En el caso de la Efeba Salvaje es algo muy curioso porque cuando yo necesitaba un nombre para el personaje, decidí bautizarla como Barbie Moreno, ¿no? Por esta, digamos, especie de ironía o contrasentido en Barbie, que es la rubia por excelencia, la mujer gringa típica, y Moreno, que pues es un apellido que alude a nuestro color de piel. Ajá. Sin embargo, cuando me entrevistaron en Monterrey, me dijeron, ¿y cómo surgió la idea de hacerle un cuento a Barbie Moreno? ¿No? Dije, bueno, no, pues yo estaba pensando en esta historia de la chica del clima. Me dijo, pero es que entonces tú no la conoces, ustedes no se conocen. Dije, ¿cómo voy a conocer? Pues claro que la conozco porque, pues porque yo escribí sobre ella. Me dijo, no, pero es que hay una chava en Monterrey que es conductora, que se llama Barbie Moreno. Entonces le dije, no es cierto, me estás tomando el pelo. Entonces saca su celular, googlea, y resulta que sí hay una Barbie Moreno que sale en un programa que se llama Las Noches del Fútbol, ¿no? Entonces dices, o sea, sí me sorprendí muchísimo. ¿Ya saliste vidente o profeta? No, sí, ya me di cuenta de que esta realidad que yo trato de retorcer y de retorcer no es tan descabellada porque está ahí siguiéndonos el paso a todos. O sea, esa realidad que hay en tus obras, también es, o más bien, esto que hay en tus obras es una realidad que debe de andar por ahí, en sí, es algo lado. Que yo pienso que inventé y que sin embargo existe en algún determinado punto, ¿no? Y hablar de tu experiencia para empezar a escribir, por ejemplo, el Pericazo Sarmiento, ¿cómo haces para decir, bueno, ahora sí voy a hablar de este tema? Voy a hablar de lo que vi, voy a cronicar, Sí, bueno, yo empecé en la crónica también poco tarde porque yo era autor de ficción. Sin embargo, cuando empezó lo de la guerra contra el narco, en Torreón yo empecé a escribir pequeñas columnas en el espacio que tenía en un periódico de DF sobre lo que ocurría, ¿no? En Torreón, y poco a poco me fui soltando y fui haciendo textos más largos, luego crónicas. Y cuando llegó el momento de escribir el Pericazo, yo ya tenía cierta preparación. Y además, esto fue por una invitación, ¿no? Del editor que me dijo, ¿por qué no me cuentas tu relación con la cocaína? Entonces yo decidí que no sería algo tan complicado, aunque después sí resultó complicado. Este era un libro que le habían pedido a otros autores, que también son usuarios, que no habían querido. Y yo me aventé, pues, en principio porque creo que el compromiso, ¿no?, con mi oficio es más grande que el temor a ser juzgado. Pero entonces ahí te estás reconociendo como usuario de cocaína. Claro, o sea, este es un libro de crónicas, es una especie de testimonio sobre mi paso por esta droga. ¿Y qué puede esperar cualquiera de los lectores de obras como estas, en donde, bueno, no es una experiencia bonita, no es una
cosa que digas tú, esto es lo que ustedes pueden soñar llegar a ser. Bueno, en el caso de la EFEBA, si se quieren divertir, se van a pasar muy bien porque es un libro que, a pesar de todo esto que ya habíamos hablado, es muy divertido, la gente se ríe muchísimo, yo me reí muchísimo escribiéndolo. Y en el caso del Pericazo Sarmiento, pues es un libro es un testimonio que es un ejercicio de libertad, ¿no? Es antes que nada un ejercicio de libertad. ¿Sí querías hacerlo? De tener yo la libertad de poder decir, yo he pasado por esta situación y esto es el resultado. Al principio quería hacerlo, ya después no lo quise hacer porque empezó a entrarme un poco de pudor, que dije, no hay como que mucha necesidad de que la gente se entere. Pero al final el editor me dijo, no, pues es que esto también forma parte, ¿no? del mundo de la escritura, es decir, si tú has tenido esta relación, digamos, con la droga, y hay gente que también la ha tenido, hay gente que se va a sentir identificada, reflejada, sí. Y hay gente que quien no la ha tenido va a sentir, va a conocer este otro mundo, ¿no? Al cual jamás se han asomado. Cuando una ocasión hice una crónica sobre conectar droga en Tepito, ¿no? Mucha gente decía que eso no era verdad, que lo que yo había escrito lo había inventado. ¿Por qué? Porque existen varios Méxicos y estos Méxicos no se tocan. O sea, alguien que vive en Interlomas, ¿no? Incluso en Coyoacán, en Santa Fe, y tú les cuentas sobre esto, les parece una ciencia ficción, porque jamás han ido a esa parte de la ciudad y no creen que esto coexista en el mismo espacio urbano en el que ellos se desarrollan, ¿no? Oiga, ¿qué tal? Se pone bueno, ¿ah? Ahorita volvemos, aquí está su lugar, no se vaya, ya saben, redes sociales, estamos listos para platicar. Hablar de este ejercicio liberador o libertador de escribir, ¿cómo te deja al final el contar, el meterte a hacer esta crónica, el tener que reconocer y luego hablar y explicar a los demás lo que está sucediendo en México? Bueno, obviamente publicar un libro de esta naturaleza es como una invitación a ser señalado, ¿no? Pero como te decía, el miedo a ser juzgado es algo que no debe de formar parte de la experiencia literaria, ¿no? Yo creo que muchísima gente va a ver el libro con cierto resquemor, pero va a haber otra gente a la cual también le va a gustar, ¿no? Acercarse a una obra de esta naturaleza. A mí, como me deja, hay que pagar un precio, ¿no? Y el precio es entender que muchísima gente me va a ver con cierto recelo, pero también hay un gran beneficio, que es el hecho de que yo tengo un libro que no cualquiera se atreve a escribir, ¿no? No cualquiera se va a atrever a publicar, y eso también es un logro, en el sentido de que uno como autor no puede tenerle miedo a absolutamente a nada, ¿no? O sea, la misión es precisamente esta, tratar de rescatar o de extraer cosas de donde sea, del alma humana, ¿no? De las experiencias de los bajos fondos, y llevarlas a la superficie, ¿no? Qué buen punto. No cualquiera escribe, pero también no cualquiera se atreve a publicar, porque ya entonces también estás exponiendo a tu escritor como editorial. Pero lograr una buena historia, lograr una buena ambientación de lo que se escribe, da un buen resultado, ¿no? Sí, la verdad es que los editores están muy contentos con el libro. Yo no sé exactamente bien cuáles son sus alcances, o sea, no, como autor no me he dado así como cuenta de si el libro realmente es muy muy bueno, pero al menos tengo la tranquilidad de que los editores están muy contentos, y eso habla de que, o sea, y tomamos una buena decisión, ¿no? ¿Te pesó al momento de estar escribiendo saber que eres Carlos Velázquez, escritor? Y que ya te conocen algunos y que saben que publicas periódicamente, no solamente libros, sino también artículos y revistas. No me pesó tanto el hecho de
de que la gente supiera, digamos, todo esto que pertenecía únicamente a mi esfera privada o que yo pudiera comprometer algo de mi carrera, pues, ¿no? Ujú. No, lo que fue doloroso fue como rebobinar la cinta y regresar hasta el momento ese cuando tenía 17, casi 18 años. Y reconocerte. En que entré por primera vez en contacto con esto y de ver todo lo que ha ocurrido y de ver todo lo que se ha perdido en el camino y de ver todo lo que también se ha ganado, pero lo que en definitiva creo fue doloroso, ¿no? Fue muy doloroso. Y de alguna manera cuando soltaste todo esto, ¿te sentiste liberado? Digo, realmente, o un sentimiento de culpa todavía. ¿Cuál fue ese sentimiento ya personal? De que, como dice, bueno, a ver, es que no es un testimonio de alguien a quien tú entrevistaste, con quien tú platicaste, te lo compartió, no. Es el testimonio personal de Carlos Velázquez. Sí. Bueno, es que no me sentí liberado porque no he sentido una carga. O sea, no sentía esta información dentro de mí como una carga, ¿no? Sin embargo, lo que trata el libro de ejemplificar sobre todo es qué determina la mente de un adicto o cómo funciona la mente de un adicto, ¿no? Y esa es una de las exploraciones más pronunciadas en el libro, ¿no? Cómo funciona la cabeza de todos aquellos, ¿no?, que están sumergidos, ¿no?, en la adicción. La verdad es que adicto que no haya tratado de dejar las drogas no es un adicto, o sea, es en ese momento en el que empieza más que nada la verdadera adicción, cuando tú decides alejarte. Y en este libro hay una lucha también por tratar de alejarse del vicio, ¿no? Uh-huh. Y es como un matrimonio, ¿no? O sea, te reconcilias, te peleas, te reconcilias, te peleas, hasta o que te reconcilies definitivamente o te peleas para siempre, ¿no? Es una lucha que está constante, con la que hay que vivir el día a día, y eso es lo que está en estas páginas. Las imágenes que tú planteas en tu obra, considerando que eres originario de Coahuila, ¿qué tan universal es en torno al país? O sea, o refleja una realidad del norte, refleja una realidad que puede suceder en el sur, en el centro, en el occidente. Bueno, cuando yo empecé a escribir, cuando publiqué la Biblia Vaquera en el 2008, era como una carta de presentación ser del norte, escribir sobre el norte, que es un libro sobre el norte, pero conforme ha pasado el tiempo, eso ha quedado un poco detrás, ¿no? O sea, hay autores que todavía siguen manejando este discurso. En mi caso, creo que se está quedando un poco detrás. En la Feba Salvaje, la primera historia se desarrolla en la Ciudad de México, es decir, esto es algo que no es bien visto por otros autores del norte. Cualquiera de ellos, o algunos ya me han tachado de traidor por el hecho de escribir sobre el centro, aparte por este prejuicio que todavía persiste hasta nuestros días entre el chilango y los demás pobladores del país, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa es la historia, y si la historia está en Puebla, ojalá y no, ¿verdad? Pero que si está en el Chilango, en Guadalajara, en Zacatecas, ¿no? Yo tengo la obligación de buscarla y de perseguirla donde esté y de llevarla a las páginas. Entonces, lo del norte fue algo muy importante en un inicio, pero creo que no ningún escritor puede circunscribir su obra a una zona geográfica, porque eso es de alguna manera limitarte a ti mismo, ¿no? Sin embargo, te digo, hay gente que todavía sigue pintando su raya y diciendo, no, nosotros somos los escritores del norte y ustedes son el resto, o ustedes son el centro, o ustedes son los chilangos, o ustedes son los demás, ¿no? Y eso me parece muy nocivo, porque la tarea del escritor y, la literatura que hace cualquier escritor tiene que aspirar a incorporarse, ¿no?, al canon de la literatura mexicana, a la tradición. Porque aunque la literatura del norte, digamos, sea muy específica, pues definitivamente no tienen un aparato crítico y no tienen ninguna tradición a la cual adherirse. Se tiene que adherir a la literatura mexicana, va a terminar por ser literatura mexicana, ¿no? Finalmente. Y en esta literatura mexicana, Carlos Velázquez entra
y entra con fuerza, entra con aceptación. ¿Crees que cambie algo después de lo que has escrito, de tu experiencia? No lo sé, definitivamente, o sea, en el camino se pierden lectores, se ganan lectores, ¿no? Hay, incluso uno como escritor siente mucha preferencia por ciertos libros de colegas, ¿no? Que ya después sus libros posteriores no te producen la misma sensación. Esto es algún fenómeno que le pasa a todos los autores, ¿no? O sea, todos los autores van ganando y van perdiendo en el camino, ¿no? Lo importante es cómo te sientes tú como autor, ¿no? Si tú quieres conservar, ¿no? Digamos, a los lectores de determinada obra tuya todo el tiempo, pues es un gran problema porque resulta que luego tú te empiezas a repetir y empiezas a girar sobre lo mismo y te conviertes en un escritor acartonado, ¿no? Podría dar muchos ejemplos, no lo voy a hacer. Ya no vas, ¿eh? Pues deberías. Entonces hay que aceptar que uno va a perder lectores en el camino, pero en el camino se van sumando otros, ¿no? Muy bien, pues nosotros queremos agradecerle que se haya sumado este día a ver las tertulias. Gracias a Carlos por estar aquí. Julio, Carlos, Gracias. muchas gracias. un gusto. Daniel, como siempre. Oiga, muchas yo soy gracias. Daniel Emilio Pacheco. Nos escuchamos, nos vemos, nos comunicamos por redes sociales. Gracias.